Mi nombre es Felipe Ángel, yo soy el coordinador del Centro de Yamantaca hoy en día. En el centro hay coordinador y hay directora, pues somos los que tenemos un cargo dentro del centro, pero igual tanto la directora como yo hacemos esto de voluntariado y tenemos trabajos normales. Y pues tratamos de organizar el centro y de estar pendientes de que todo funcione por las tardes y los fines de semana. El Dalai Lama, desde más o menos como 1500, 1600, es una tradición de un maestro que reencarna. En el budismo tibetano, no en todas las tradiciones del budismo, hay esa figura de que los grandes maestros reencarnan. Este señor es el 14º de esa tradición. Entonces, en algún momento iban por el tercero y por una situación política en el Tíbet, los mongoles descendientes de Kublai Khan, que Kublai Khan es descendiente de Genghis Khan, querían como poner su propio gobernante en Tíbet y cogieron a este monje y dijeron que usted va a ser la cabeza política del Tíbet y ya le pusieron una autoridad religiosa. Entonces terminó siendo como cabeza política y una gran autoridad religiosa en el Tíbet. Sin embargo, en el budismo nunca, desde la muerte de Buda, o sea, Buda Siddhartha Gautama, el primero que inició con esta tradición, no dejó una institución organizada jerárquicamente, ¿no? Él era como el maestro y de una comunidad de monjes, pero nunca hubo una institucionalización muy es que este definitivamente es la cabeza. Entonces, digamos, el Dalai Lama era cabeza política, pero dentro de cada una de las grandes tradiciones del budismo tibetano había cabezas dentro de esa tradición que se conservan esas cabezas hoy en día, y el Dalai Lama, solo el budismo tibetano en principio lo reconocía como líder. O sea, todos los budistas en el mundo saben del Dalai Lama y sí, eso es un gran líder, pero el budismo zen es otra tradición muy distinta y pues respetan al Dalai Lama por ser un gran monje, un gran practicante, un gran maestro, pero el Dalai Lama no tiene autoridad dentro del budismo zen. El budismo Zen, así como Z-E-N, ese es el de Japón. El budismo Zen viene del budismo Chan, que es un budismo de China, o sea, la transmisión primero llegó a China y después llegó a Japón, y el Chan, la palabra Chan de China la volvieron el Zen de Japón. El Zen también, entonces uno puede decir, lo que será el Zen están en China, en Japón y en Corea. El budismo tibetano enfatiza mucho la práctica gradual y el entender las cosas plenamente, así no haya alcanzado el estado de liberación, o sea, como el estudio, y usted tiene que sentarse a estudiar el libro y a entender cómo es esta cosa y a debatir. Y en el budismo zen también tiene la idea más allá, pero hacen menos énfasis en el estudio y más solo en un tipo de meditación. Estamos hablando de que también existe una división, digamos, grande, así como se da, digamos, en el cristianismo, que tiene unas grandes divisiones en su fe. En el budismo está igual, hay unas grandes divisiones. Pero es diferente, o sea, sí hay como, si uno lo ve desde lejos son unas divisiones, pero eso depende de muchas cosas de fondo, porque si uno estudia la vida de Siddhartha Gautama, todas las tradiciones terminan hablando en algún punto de que Siddhartha Gautama enseñaba el Dharma, es decir, su enseñanza, su camino, a la medida de cada quien. Entonces, no sé, si llegaba alguien y le decía, oye, Siddhartha, yo quiero ser seguidor suyo, Siddhartha daba instrucciones de cómo practicar el budismo a la medida de esa persona. Y esas instrucciones podían ir desde cosas tan básicas como de usted, para practicar, barra este salón y bárralo todos los días, y mientras barra usted piense, estoy limpiando el salón pero también estoy limpiando mi mente. Eso se lo dijo en algún punto un practicante Chupantaka, que no sabía leer ni escribir y era muy malo para aprenderse cosas de memoria. Entonces dijo, no, apréndase solo esto y que se barra esa vaina. Y Chupantaka alcanzó el estado de liberación del sufrimiento solo con esa práctica. La budeidad en tibetano, la palabra que se usa para Buda, budeidad es Sangye, S-A-N-G, G-I-E. Entonces se divide en dos sílabas. En tibetano todas las sílabas tienen un significado muy profundo, entonces uno puede analizar qué quiere decir cualquier palabra a partir de las sílabas que lo componen. San quiere decir eliminar toda la basura mental que produce el sufrimiento. Ye quiere decir desarrollar de manera perfecta todas las cualidades de la mente. Entonces el Buda es aquel que ha limpiado toda la basura de su mente y ha desarrollado de manera perfecta sus cualidades. Un ser que se liberó del sufrimiento,
pero que además de eso desarrolló de manera perfecta su mente para comprender muy perfectamente la realidad y poder ayudar de manera perfecta a todos los seres a que también se liberen del sufrimiento. A China el budismo llega sobre todo en principio a través de mercaderes cuando las rutas de seda se consolidan en el siglo I después de Cristo. Los que llegaron no eran académicos, sino gente que aprendió a meditar y encontraba una gran herramienta en la meditación sin ser filósofos, sin tener toda la tradición textual. Entonces, por esa transmisión, en principio, lo que llegó a China siempre fue mucho más meditación. Y entre China y los grandes centros de estudios de India había mucha distancia. Entonces, por ahí hay un par de monjes, uno en el siglo IV que se llama Faxian, y uno en el siglo VII que se llama Xuanzang, que se fueron caminando desde el borde de Asia hasta India y se volvieron con textos, pero eran viajes de 15 años para llevarse algunos textos, y fueron solo dos. Entonces la tradición filosófica y académica llegó un poquito a China, pero por la distancia nunca llegó fuertemente. La tradición académica del budismo y el estudio de los textos y el debate y todas estas cosas va a sobrevivir mucho en Tíbet, porque Tíbet quedaba mucho más cerquita del norte de India, entonces hubo mucho intercambio de muchos maestros, iban desde India a Tíbet, y muchos tibetanos iban a estudiar a India. En el budismo los textos de base son los discursos del Buda, son los que se conocen como las sutras del Buda, del primer Buda, porque digamos en el budismo Mahayana creemos que existió, este fue el primer Buda, pero después de ese ha habido más Budas también, más personas que también han alcanzado el estado de budidad. Entonces, como el texto fundacional son esos discursos que en principio te contaba, fue una tradición oral, la gente se aprendía estas cosas de memoria, como en las grandes tradiciones orales del mundo. Y los primeros que dejaron eso por escrito fueron los practicantes del sur de India y de Sri Lanka, que escribieron el Pali Canon, y unos 50 años después, 50 80 años después, no me acuerdo las fechas, los practicantes del norte, que son los Mahayana, también dejaron por escrito esas sutras, y hay sutras que se comparten, pero no todas se comparten entre las distintas tradiciones, pues naturalmente. Niveles de ordenación, como hay niveles de ordenación dentro de las tradiciones cristianas, que es ir tomando votos, y es ir cada vez, por un lado, como apartándose más de la vida mundana, de las preocupaciones mundanas, de no sé, la plata, las mujeres, la familia, la posición social. Por un lado, ir como renunciando en un sentido muy literal de renunciar a esas cosas, y por otro lado, irse comprometiendo cada vez más con la práctica espiritual. Dentro de la tradición tibetana pasa que, digamos, la ordenación se transmite a través de un linaje. Entonces se necesita que para que uno lo ordenen, hay unos señores que también los ordenaron, que vienen así de para atrás hasta Siddhartha Gautama mismo. Dentro de la tradición tibetana pasa que la ordenación completa, hubo momentos de mucha inestabilidad en Tíbet, sobre todo cuando empezó a llegar el budismo en los primeros 3 siglos. La tradición, en el principio cuando llegó se habla de que había una tradición de monjas con todos los votos y de monjes con todos los votos. El linaje de las monjas con todos los votos se perdió y el de los hombres sí se conservó. Entonces, digamos, dentro de la tradición tibetana, si una monja quiere ordenarse con todos los votos, le toca irse a otra tradición budista para tomar el resto de los votos, porque por acá el linaje se perdió. Pero igual pueden estar al mismo nivel, y hoy en día, y desde hace muchos años, el Dalai Lama, su santidad Tenzin Gyatso, el 14º, ha hecho mucho trabajo para que las monjas y los monjes puedan estar al mismo nivel. En principio, y hace varias décadas, las monjas no pueden alcanzar el grado académico más alto, tenían esa limitación. Hoy en día los monjes y las monjas los monjes hombres y las monjas mujeres pueden alcanzar el mismo grado académico. El Buda nunca habló de que existiera un Dios, y más bien todos los discursos del Buda y la filosofía budista analizando la realidad habla de que no puede haber un creador, las cosas existen desde tiempos sin principio, no hay algo como un creador, sí hay figuras sagradas. Los budistas también dicen que la moral laxa tiene bases inservibles y débiles, ya que no se fundamentan en la razón, sino creen en que necesitan un Dios, un ser omnipotente, para creer que en este mundo todos somos iguales y que necesariamente tenemos que tener alguien superior a todos los humanos. Se dice que una vez que el cuerpo muera, el alma no trasciende.
lo que trasciende es la mente, que es la que tiene que proceder para llegar a un nirvana, que es el estado pleno, para así llegar a la cesación del sufrimiento, la erradicación de la avidez, el odio y la ignorancia. Esa es una discusión, si nos metemos en esa discusión teológica, el budismo iría en la misma línea de Spinoza, que Spinoza analiza la idea de Dios, es decir, algo que existe por sí mismo sin necesidad de ninguna otra cosa. Y Spinoza fue un filósofo holandés de ascendencia judía. Y Spinoza, desarrollando esa teología racional, llega a la conclusión de no puede haber un Dios por encima del mundo. Eso es una idea lógicamente contradictoria. Entonces el mundo tiene que ser es esa realidad que existe por su propia necesidad. El mundo no, el universo es algo que existe por su propia necesidad. Y no hay un creador, existe desde tiempos sin principio. Se habla de, digamos, hay seres humanos, hay animales, hay espíritus, hay seres que están en infiernos, pero no están todo el tiempo en infiernos. O sea, salen de los infiernos, igual van de un lado a otro. Entonces, hay esos tres que son los reinos inferiores, entonces los infiernos, los espíritus, los animales, los seres humanos, y por encima de los seres humanos, digamos, en términos de placeres sensuales, están los semidioses y están los dioses, de eso también se habla. Y ahí hay muchas conexiones con la cosmología de las tradiciones de las demás tradiciones de la India. Acá también se habla de que si hay indras y seres como que serían los que están en esos planos de los dioses. Acá no hay nadie que usted le cobre la dinámica misma, la naturaleza del universo es de acciones y reacciones, de causas y consecuencias. Entonces, no sé, si usted se va de farra y se gasta toda la plata que tiene en el banco, pues va a tener problema para comprar el mercado, pero pues son causas y consecuencias. Hay como esta cuestión que sí se ve en las demás religiones de que debes hacer ciertos rituales o ciertas acciones para redimir tus pecados. Acá no hay nadie que... Y no hay una acción que, o sea, no hay algo como lo malo en sí mismo, hay acciones que tienen como resultado sufrimiento y hay acciones que tienen como resultado felicidad. Si ustedes quieren sufrir, pues mejor dicho, no, pues es que nadie está obligado a seguir el camino budista, esto no es obligación. Si a uno no le importa dejar de sufrir, pues no, pues el camino budista no hará sentido. Pero si uno empieza a pensar el tema del sufrimiento y le preocupa el tema del sufrimiento, pues el camino budista tendrá mucho que decir, porque el budismo dice, todas las tradiciones budistas dicen, el sufrimiento es producido por causas, y si es producido por causas, entonces uno puede buscar eliminar las causas para eliminar el sufrimiento. Pero todos estos dioses de los que hablas son tomados de la tradición hinduista, debido a que pues reconocen que hay esos, sí, reconocen y los textos se refieren a ellos con los mismos nombres, pero ninguno es creador del universo. Y digamos, y el budismo también habla, todos ya hemos sido dioses y todos hemos estado en los infiernos y todos hemos sido todo tipo de animales y todos hemos tenido todo tipo, o sea, ya todas las posibilidades del universo ya las hemos tenido porque hemos estado en el universo desde tiempos sin principio. O sea, y en todos esos tipos de seres sufren. Por ejemplo, entonces, para ustedes, ¿cómo sería uno pagar un pecado para hacerlo bueno o para hacerlo malo? ¿Dónde se vería? No, acá no es como, no hay nadie que le esté cobrando. O sea, es importante para tratar de empezar a entender la idea del karma. Gompa viene la palabra Gom, que Gom quiere decir meditar dentro del mundo en general y particularmente para la tradición tibetana, que es familiarizarse. Entonces son espacios donde uno viene a escuchar cómo practicar el budismo, qué es el budismo, cómo tratar de hacer cosas para tener una mente más sana, más limpia. Y pues sí, hay estatuas y esto, porque eso hacen parte de algunas prácticas, y pues a uno le recuerdan las cualidades de los seres a los que uno quisiera imitar y alcanzar esos estados.
Desde que el budismo se ha extendido a lo largo del planeta, muchos son los templos budistas que pueden encontrarse en distintos países. Con sus raíces en la antigua India, las creencias religiosas y filosóficas del budismo la han convertido en un estilo de vida y en una de las más importantes religiones. Se caracteriza, entre otras cosas, por sus maravillosos templos, de una arquitectura espectacular y un estilo único que armoniza perfectamente la belleza de lo natural con el cuidadoso trabajo de la mano del hombre. Entre ellos se encuentran los templos budistas de Horyuji, en Japón, declarados Patrimonio de la Humanidad, el templo Mahabodhi en la India, el más sagrado del budismo, pues fue allí donde el Buda Siddhartha Gautama logró alcanzar la iluminación y así convertirse propiamente en Buda. El Chittagong Pagoda, en Birmania, no es un único templo, sino un complejo religioso con una enorme estupa bañada en oro de más de 100 metros de alto. El templo Pathalwan se encuentra en la ciudad de Vientiane, capital de Laos. Borobudur, en la provincia de Indonesia de Java Central, es el templo budista más grande e increíble de todo el mundo. Su construcción consta de 72 enormes estupas, una gran estatua de Buda y más de 2 millones de bloques de concreto sólido, también declarado Patrimonio de la Humanidad.